Señora Presidenta, esta Corte ha concluido que tiene competencia para examinar la validez del laudo en su decisión de diciembre de 2020. Pero ¿cómo puede la Corte examinar la validez del laudo sin la participación del Reino Unido? ¿Cómo se alcanzaría la determinación de la validez o nulidad del laudo sin la presencia del autor principal, es decir, el Reino Unido, que en su persecución de las ganancias actuó contra un Estado soberano? Ello entrañaría el examen de la conducta del Reino Unido. Esta es la situación que subyace bajo las excepciones preliminares de Venezuela, es decir, la necesidad de determinar las acciones y consecuente responsabilidad de una parte indispensable en estas actuaciones, a saber, el Reino Unido. Señora Presidenta, señorías, ahora es necesario comprender cómo llegamos a la demanda unilateral de Guyana. A principios de 2015, la relación cambió en su totalidad en el contexto de la búsqueda de una solución amistosa. Guyana, impulsada por el sector transnacional de la energía que ha estado tras esta controversia territorial a lo largo de décadas, aprovechó la oportunidad para acelerar su acción con miras a una reivindicación o demanda respecto de la validez del laudo. Estas mismas transnacionales, una tercera parte que no tendría ningún objeto en este litigio, son quienes financian a la asistencia jurídica de Guyana en las actuaciones ante esta Corte. Tras décadas de prospecciones con escasos resultados, la empresa petrolera americana ExxonMobil en 2015 anunció un descubrimiento de primera magnitud mundial. Fin de la cita. Ese mismo año, Guyana se olvidó acerca de los buenos oficios y abandonó las negociaciones. Guyana inició una aventura petrolera mediante la concesión unilateral de grandes concesiones a empresas transnacionales, ante lo cual Venezuela ha protestado incansablemente. Al hacerlo, Guyana ha destruido grandes partes del entorno, del medio ambiente del territorio de Guayana Esequiba con sus acciones ilícitas. Guyana hace caso omiso de la determinación del Acuerdo de Ginebra de resolver la controversia territorial que afecta a la integridad territorial de Venezuela con sus prospecciones ilegales. Ha llegado a hacer incursiones a unas aguas cuya territorialidad venezolana no es cuestionada. Señora Presidenta, señorías, para mi país es fundamental dejar claro que, en contra de lo que ha dicho Guyana, las excepciones preliminares de Venezuela no apelan contra el fallo de la Corte en materia de competencia. Venezuela comprende los efectos particulares de cosa juzgada, res judicata, respecto de la competencia del fallo de 2020, con independencia de que vaya en contra de los intereses de Venezuela. Las objeciones de Venezuela se refieren solamente a la admisibilidad de la demanda de Guyana. Las objeciones de Venezuela se basan en los siguientes hechos. En primer lugar, el Reino Unido y la República de Venezuela eran partes en el Tratado de Washington. La República Cooperativa de Guyana no lo era. En segundo lugar, el Reino Unido y la República de Venezuela eran partes en el arbitraje que dio lugar al laudo de 1899. No lo era la República Cooperativa de Guyana. En tercer lugar, el Reino Unido sigue siendo parte en el Acuerdo de Ginebra.
En cuarto lugar, el Reino Unido, la parte indispensable para esta demanda, no está presente en esta sala. Todo ello da lugar a las siguientes consecuencias jurídicas. Venezuela no puede impugnar los derechos y obligaciones de la conducta de un Estado que está ausente en estas actuaciones y cuya participación esta Corte no puede ordenar. Por tanto, debido a la ausencia de esta parte indispensable, la Corte ha de declarar inadmisible la demanda de Guyana, como quedará demostrado con claridad en estas audiencias. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un tema muy especial, además con un invitado muy particular porque tenemos con nosotros al doctor Germán Ezcarrá, reconocido jurista venezolano, diputado en este momento a la Asamblea Nacional Venezolana, fue constituyente en 2 oportunidades, sí. 2 momentos históricos importantes para la República Bolivariana, un escritor de renombre, investigador de lo que ha sido la historia bolivariana de esta república que sigue luchando por su proyecto histórico y además está presidiendo una comisión que resulta importante en este momento de la historia, que es la Comisión para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Bienvenido, doctor Ezcarrá, a nuestro programa. Gracias, muy contento de estar contigo, además admirado siempre. Y debo decirte que tenemos el mejor recuerdo cuando eras directora general de la Comisión Permanente Constitucional de la Asamblea Constituyente, también de un periodo histórico importante, 2017-2020, porque fue más una constituyente para construir la paz que otra cosa. La primera fue más bien para una ruptura de paradigmas entre el Estado liberal burgués de derecho y el Estado social y democrático de derecho y de justicia, entre otros aspectos. Y que se convirtió además en un hito constitucional para nuestra América, sí, y referente para otros países. Un referente, lo sigue siendo, aún después de un poco más de 20 años, lo sigue siendo para Europa, lo sigue siendo para la América Latina, lo fue en lo inmediato con Ecuador, la reforma y nueva constituyente de Ecuador, lo fue en Bolivia, lo fue en algunas reformas, 2 de Argentina. Es decir, ha tenido una influencia muy significativa. En este momento, doctor, nos toca además otra tarea importante y también obviamente histórica, que es la defensa del Esequibo, el territorio venezolano del cual fuimos despojados de forma fraudulenta por la colonia británica en su momento. Eso nos ha llevado a este momento a una demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela, y en este momento estamos en una fase muy particular en el juicio, que es la fase de las objeciones preliminares. Sí. Nosotros, como vimos al principio, el video de la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, con una defensa extraordinaria y una presentación extraordinaria de esas objeciones preliminares, defendió la razón histórica de Venezuela ante esta demanda unilateral y también la razón dentro del derecho, el porqué de la inadmisibilidad de esta demanda. Pero para llegar hasta acá hay que hacer un recorrido histórico, y quién mejor que usted para explicarnos cuál ha sido la razón histórica de la defensa del Esequibo, qué tenemos que saber todos los venezolanos y venezolanas para que todos tengamos la conciencia de la defensa integral de la nación y de la defensa absoluta del territorio de Venezuela. Háblenos un poco de la historia, de la razón histórica, doctor. Con el mayor gusto. Hay 3 líneas fundamentales, digamos, en la comprensión del momento histórico sobre nuestra soberanía territorial y el Esequibo nuestro. El primero es de orden histórico y que está enlazado al utis possidetis iuris, fundamentalmente. El segundo es de orden estrictamente jurídico constitucional y que tiene que ver con el artículo 10 de la Constitución,
pero también con las constituciones de 1830 hasta acá. Y el tercero es el procedimental, donde entra la doctrina de Estado desarrollada a partir de 1966 con el Acuerdo de Ginebra y finalmente en la Corte Internacional de Justicia, como bien lo dijiste tú, con la magnífica exposición que hizo Delcy Rodríguez, una exposición brillante, acertada y muy firme en lo que tiene que ver con nuestros intereses nacionales en relación al Esequibo. En el orden histórico hay que decir que ese territorio, digamos el origen en relación a Venezuela, es que pertenecía a España. Se producen los sucesos del 19 de abril de 1810, después la declaración de independencia, 5 de julio del año 11, y llegamos a 1819 con la Constitución de Angostura. Es esa la primera constitución y la ley fundamental de la llamada Gran Colombia, artículo 5, donde aparece por primera vez la idea de que el territorio venezolano es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela, utis possidetis iuris. De ahí en adelante se podría decir, eso fue ratificado en la Constitución del Rosario de Cúcuta, 1821, después, bueno, vino la disolución de la Gran Colombia, pero a partir de 1830 hasta 1999 se mantuvo la idea de que ese territorio formaba parte, a partir de los sucesos del 19 de abril de 1810, del espacio geográfico venezolano. De tal manera que en el orden histórico tenemos títulos inequívocos. Pero además está el mapa de Francisco de Miranda, están otros mapas que demuestran que las líneas del señor Schomburg, el contratado pues por la monarquía inglesa, distorsionaban todo lo que es el elemento de límites de carácter territorial. Eso está claramente demostrado. En el tiempo llegamos a 1897. ¿Qué ocurre allí? Allí la Inglaterra accede a un arbitraje, pues ella pretendía intervenir directamente. Debo aclarar que una cosa es el utis possidetis iuris de facto por la fuerza y otra cosa es el utis possidetis de jure y bolivariano, decimos la mayoría de nosotros, que es el que corresponde a los títulos jurídicos. Eso pretendía Inglaterra, la Gran Bretaña, sin embargo, por aquello de la doctrina Monroe, entre otros aspectos, intervienen los Estados Unidos, se ponen de acuerdo, no hay presencia de Venezuela allí y establecen las reglas de un arbitraje. ¿Qué ocurre? Es lo que se llama el Laudo de París, lo más conocido como el Laudo de París, en 1899. ¿Qué pasó allí? Bueno, se reúnen los representantes de Inglaterra, de los Estados Unidos. Venezuela no aparece, a pesar de que es su territorio, pero Inglaterra rechazó toda presencia de Venezuela, además en términos despóticos, groseros, muy despreciativos hacia nuestras realidades jurídicas y hacia nuestra población, como están los documentos. No estoy diciendo nada que no esté documentado. Bien, bueno, se accede los Estados Unidos a Inglaterra. Ese laudo, ese arbitraje lo preside el señor Martins, que si bien es cierto, era un hombre de mucho prestigio, no se puede negar, profesor de San Petersburgo, la Universidad de San Petersburgo, ruso, y a la vez muy amigo de la monarquía inglesa y profesor, no profesor, conferencista, muy especial de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Londres. Muy amigo, pues, por decirlo así. El hecho es que ahí se produce un gran fraude, no solo en el orden procesal, porque no están las partes, sino que además de eso se desconoce el principio del utis possidetis iuris, nunca se trasladan, como decimos los abogados in locus,
al sitio para poder precisar con exactitud de qué se trata, dónde están los límites que decimos nosotros y dicen los otros, e imponen una configuración jurídica muy legítima y desconociendo los principios universales del derecho internacional público. Después de allí, de ese arbitraje viciado de nulidad, se desarrolla históricamente un proceso de algunas denuncias menores, reconozcámoslo así, menores, no fueron denuncias con la suficiente fuerza. Y ya en los años 50, ve el lapso que transcurrió, es que... Perdón, doctor, yo quisiera ir a un corte para no perder el hilo de lo que nos está explicando y tener el próximo bloque con toda la explicación. Con todo gusto. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Germán Esquerrán. Continuamos en La Balanza con un programa especial en defensa del Esequibo, acompañados además de un gran jurista, académico, político, constitucionalista, muy apreciado en Venezuela y quien dirige además la Comisión para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial de la Asamblea Nacional, el doctor Germán Esquerrán. Doctor, está usted comentando el periodo posterior al fraude del laudo arbitral, cuando Venezuela empezó a presentar las denuncias por el fraude que despojaba a Venezuela de su legítima titularidad sobre 160.000 kilómetros de territorio que se conoce como Esequibo. Cuéntenos un poco esa fase, ese segundo momento. El preliminar de ese segundo momento ocurre con el presidente Medina, Isaías Medina. Él va a Nueva York y ahí felicita un extraordinario discurso y le da la condecoración del Libertador a Severo Malé Prevost, que era el secretario del laudo arbitral y una de las voces que defendió a Venezuela. Severo Malé Prevost es un personaje muy particular porque él le dice a su socio que cuando él muera publique un memorándum. Él muere, efectivamente. Unos años después, publica a su socio, cumple su palabra, y publica el memorándum donde él dice que ahí lo que hubo fue un fraude, que a él lo presionaron y lo coaccionaron moralmente, y que de la misma manera coaccionaron a todos los, no a los ingleses, sino a los norteamericanos, que hacían de representantes de Venezuela. Yo consulté eso con los más grandes juristas que tiene Venezuela, incluso con el magistrado Cabrera Romero, considerado en Venezuela y en el exterior una autoridad en materia de pruebas. Y él fue muy claro conmigo desde el principio. Me dijo, esto no lo adminicule así, usted tiene que usar esto es como una declaración no autónoma, sino que tiene que relacionarla con otros hechos. Entonces, si observamos el discurso de Delcy Rodríguez, ella menciona lo que yo acabo de decir en relación a Severo Malé Prevost, pero no centra ahí nuestra defensa, porque sería débil. O sea, alguien podría impugnar el carácter de prueba plena de esa declaración. Y preferimos todos seguir el camino que nos orientó el doctor Cabrera, a quien nosotros respetamos mucho. Bien, después de allí, Rómulo Betancur, hay que hacerle honor, pero bueno, Rómulo Betancur es el primero en una reunión política de jefes de gobierno
que plantea el tema del Esequibo. Luego de allí, ya Venezuela con más fuerza, con mucha fuerza, empieza su denuncia en las Naciones Unidas hasta llegar a 1966. Ahí se produce el Acuerdo de Ginebra y en ese acuerdo lo que se establece es la obligatoriedad de una relación directa para llegar a una solución que satisfaga a las partes. Dice solución práctica, que satisfaga a las partes. Bien, sigue un proceso un poquito largo. Es bueno explicar, doctor, que al estar viciado de nulidad el laudo arbitral de París y llegar las partes que fueron partes en el laudo a otra convención nueva, esta convención nueva, que es el Acuerdo de Ginebra, sustituye. La sustituye. En términos del derecho internacional, sustituye claro. lo anterior. Es decir, la única convención vigente desde 1966 hasta el día de hoy es el Acuerdo de Ginebra. Es el Acuerdo de Ginebra, sí. Eso es importante decirlo porque, bueno, ahí podemos explicar el por qué están utilizando como herramienta temeraria o instrumento temerario la nulidad del laudo arbitral ante la Corte Internacional de Justicia, que es lo que vamos a explicar luego. Pero tengamos presente entonces que este es el momento que sigue vigente. Así es. Y sigue vigente el Acuerdo de Ginebra. En realidad es un tratado, solo que en el lenguaje coloquial se dice Acuerdo de Ginebra y así ha quedado. Ahora, el Acuerdo de Ginebra y el Utis Possidetis Juris conformaron lo que podríamos señalar como una doctrina de Estado que se desarrolló hasta hace poco y se empleó hasta hace poco. Esa doctrina de Estado tenía 3 elementos. 1, Utis Possidetis Juris. 2, respeto, vigencia y cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. 3, rechazo a cualquier pretensión de ir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela en eso fue clara, fue precisa, fue inequívoca en ese tema. No obstante, ocurren algunos hechos. El primer hecho es con Ban Ki-moon, no con Guterres, el que está presente ahorita, él como secretario general de las Naciones Unidas, sino Ban Ki-moon. Y dice, bueno, de no llegar a un acuerdo, vamos a la Corte Internacional de Justicia. Allá hay una carta del presidente Nicolás Maduro muy fuerte, muy elegante en el orden diplomático, pero fuerte en la defensa de los intereses nacionales de soberanía y autodeterminación de Venezuela. Luego de Ban Ki-moon, el señor Guterres, que es quien lo sustituye como secretario general de las Naciones Unidas, le dice a la Corte Internacional de Justicia que tiene jurisdicción y que admita la solicitud que ha hecho la República Cooperativa de Guyana, como tú le llamaste muy bien, una demanda unilateral. ¿Cuál es el problema con esto? En el orden jurídico me refiero. En el orden jurídico el problema es que para acudir a la Corte Internacional de Justicia debe haber una cláusula compromisoria de las partes. Si esa cláusula no existe, si no hay una manifestación de voluntad inequívoca en el orden jurídico, no hay manera de que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción. Sin embargo, ella la asumió por una equivocada interpretación que hace el señor Guterres o sus asesores del artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, que además es muy claro, porque el Acuerdo de Ginebra en esa norma, en esa cláusula, lo que en realidad dice es que agotadas todas las vías, entonces se debe seguir progresivamente, subrayo, progresivamente, todos los procedimientos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros ni siquiera hemos hecho el primero, la integración, el acuerdo, el tercero de buena fe, es decir, tiene una serie de procedimientos y el último es la Corte Internacional de Justicia. Y el último, que es la Corte Internacional de Justicia, siempre
siempre pasa por el consentimiento de las partes en conflicto. Si no hay consentimiento, no hay jurisdicción. Así es. Que fue el segundo argumento fuerte de Delcy, de la vicepresidenta, cuando dijo, ustedes no tienen jurisdicción. Claro, alguien puede preguntarse, y con toda razón, bueno, pero si ustedes están diciendo que no tienen jurisdicción, ¿cómo es que están allí, en ese escenario de la Corte Internacional de Justicia? Lo que ocurre es que el estatuto y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia prevén la posibilidad de objeciones preliminares a su decisión sin ser parte. Es decir, no se ha iniciado ningún procedimiento. Lo que hay es una incidencia en este caso de Venezuela, que hace objeciones muy de fondo y muy serias a la decisión de admisibilidad que tomó, a nuestro ver equivocadamente, la Corte Internacional de Justicia en una mala interpretación del Acuerdo de Ginebra. A eso también hay que agregar otro aspecto. La Guyana se ha puesto a entregar ese territorio a las fuerzas económicas mundiales. Ahí está la Chevron, ahí está la ExxonMobil, quizás la más problemática, la ExxonMobil, y hay alrededor de 30 empresas del mundo metidas allí, explotando nuestro petróleo, explotando nuestro gas, explotando nuestro oro y diamante, porque ciertamente es una zona muy rica, incluso en lo que llaman ahora minerales extraños. O sea, no solo en petróleo, no solo en gas, no solo en oro, no solo en diamantes, sino en lo que llaman minerales extraños. Y bueno, esa explotación supone también no solo un tema de orden territorial, sino geopolítico, geoeconómico, de soberanía integral de la República. Una de las cosas que pedía la población y los que han seguido esto, bueno, ya que están allá, una vez que se produzca, la estamos esperando, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, hay que pedir medidas cautelares de suspensión de esa actividad o de esas actividades de todas estas empresas. Ahora, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿cuál sería el desideratum o cuál creemos que podría ser la decisión? Si la decisión es en el marco del derecho internacional, sin lugar a dudas, la Corte Internacional tiene que replegarse, tiene que decir, sí, efectivamente, aquí no hay una voluntad expresa de Venezuela para otorgarnos jurisdicción conjuntamente con Guyana, no existe una cláusula compromisoria, por lo tanto se debe reponer al Estado de continuar con el Acuerdo de Ginebra, además de otras decisiones, pero esa sería la fundamental. De no hacerlo, entonces colocaría a Venezuela en una disyuntiva muy seria. O seguir el procedimiento para ir al fondo de la demanda de Guyana, que es el que tú acabas de mencionar, solicitud de nulidad del laudo arbitral de 1899. Estoy solicitando la nulidad de un laudo nulo, que además derogado porque fue sustituido por el Acuerdo de Ginebra. Pero bueno, esa podría ser una decisión que habría que impugnar y enfrentar muy fuertemente. Y la otra, entonces, ir al Consejo de Seguridad, que es el único que puede paralizar una sentencia de esta, es el único que podría tomar decisiones por encima de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo al Estatuto de las Naciones Unidas. Colocaría a Venezuela en una posición que no hemos querido. Venezuela se ha mantenido en el marco de la paz, del derecho internacional ordinario, por decirlo así, derecho internacional público, que reconozcan sus errores, que finalmente Guyana se siente a cumplir el Acuerdo de Ginebra y a que se busque una solución práctica, directa, pacífica, sin reciprocidades y vulnerabilidades, sino en el marco más bien de esquemas de integración que son posibles. Pero Guyana se manifiesta en sus declaraciones agresiva, violenta,
busca jugar ese papel de decir que Venezuela es el Estado agresor, el Estado imperialista. Y resulta que Venezuela no ha hecho ninguna operación militar como si la han hecho ellos con los Estados Unidos. Tienen acuerdos con los Estados Unidos, han realizado ya creo que 2 operaciones militares en esa zona. Y Venezuela, por el contrario, sí tiene el despliegue como tiene que tenerlo de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por cierto, muy preparada para cualquier eventualidad. En la comisión tuvimos la oportunidad de asistir a un juego de guerra donde se analizaba sobre todo la fachada atlántica. Y yo puedo decir... Pues además el territorio es la proyección de la fachada atlántica. Yo puedo decir con toda responsabilidad, no es que querramos eso, sino que puedo decir que para la defensa de nuestra soberanía, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está presta, está preparada. Ahí hay grandes defensores y con mucha conciencia de lo que está ocurriendo en el Esequibo y mucho conocimiento del territorio. Ya no es el conocimiento jurídico como podría ser el mío, sino en el caso de estos altos oficiales con quienes hemos tenido un buen intercambio, es el conocimiento directo de la zona, del terreno, de las potencialidades, de las vulnerabilidades, entre otros aspectos. Así es. Nos vamos a un corte en este momento y continuamos con el doctor Germán Ezquerrá en el próximo bloque. Gracias. Continuamos en la balanza con el doctor Germán Ezquerrá, reconocido jurista, político venezolano, historiador. Además está en este momento presidiendo, entre otras tareas, la Comisión para la Defensa del Esequibo y del Territorio Nacional. Doctor, vamos a tratar, porque es importante que todos entendamos qué está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia. Es muy importante porque todos y todas tenemos que tener plena conciencia de que el sol nace en el Esequibo, que hay una razón histórica, pero que además hay una razón también desde el derecho internacional. Claro, claro, así es. En este momento, la posición de Venezuela ha sido manifestar a la Corte Internacional varios elementos que ponen en evidencia la temeridad de la República Cooperativa de Guyana para llevarnos a un proceso que no debería, que además no tendría impacto en Venezuela porque es inejecutable. Nosotros constitucionalmente y de acuerdo a la trayectoria que tenemos en tratados referentes a situaciones territoriales, Venezuela ha manifestado que todos los conflictos de naturaleza territorial o que afecten la soberanía o la integridad de la nación se resuelven en los tribunales venezolanos, nunca en un tribunal extranjero. Esa no es una vía aceptada históricamente por Venezuela. Eso por un lado, lo que haría además inejecutable cualquier decisión que nos afectara. Segundo, Venezuela, la posición ha sido efectivamente la de manifestar que no hay competencia de la Corte por esto que acabamos de decir. Los temas territoriales no se dilucidan en la Corte. Pero además de eso, el Acuerdo de Ginebra, el propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ha sido erróneamente interpretado. Y el consentimiento de Venezuela, que es indispensable para ir a la Corte Internacional para cualquier otro tema que la Constitución nos lo permita, no ha sido manifestado en este caso. Y recientemente, en las objeciones preliminares, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró todos estos elementos para manifestar el desacuerdo absoluto y el no consentimiento de Venezuela, pero además, como objeción preliminar, expone algo muy cierto, que es que la República Cooperativa de Guyana no es parte en el laudo arbitral viciado de nulidad.
Entonces, quien debería incorporarse como parte indispensable sería, en este caso Inglaterra, Irlanda del Norte, ahora Reino Unido, sería quien tendría interés legítimo y debería estar presente. Al no estar presente, entiendo que la Corte debe declarar la inadmisibilidad de esta demanda unilateral temeraria, porque sencillamente no pudiera decidir porque la parte indispensable para poder tomar una decisión no está. Entonces, cuéntenos un poco de esta visión muy, muy jurídica que está dentro de la doctrina de la propia Corte Internacional, que es la doctrina del oro amonedado, que sin la parte que es indispensable no hay cómo admitir la demanda. Muy bien expresado, felicitaciones. Con mucha pedagogía, mucha claridad. Y es así, ese es uno de los argumentos centrales. Y el otro también lo expresaste, que es la inmunidad de jurisdicción. Si nosotros violentáramos eso con una aquiescencia expresa o tácita de cualquier decisión de la Corte Internacional en este sentido, seríamos delincuentes constitucionales porque estaríamos violando el artículo primero, la norma de apertura del texto constitucional, la inmunidad de jurisdicción. Segundo lugar, también lo comentaste, por cierto, muy bien, Inglaterra estuvo en los dos documentos centrales en esta materia. En primer lugar, el correspondiente a 1897, donde se establecen las bases del arbitraje. El Tratado de Washington. Tratado de Washington. En segundo lugar, el laudo arbitral de París de 1899, y quien estuvo fue Inglaterra. Pero aún así, en el Acuerdo de Ginebra, quien está es Inglaterra, porque no debemos olvidar que Guyana aparece como país, entre comillas, descolonizado, aparece meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra, ya como Estado, como entidad nacional. De tal manera que, como bien dijiste, la parte esencial es Inglaterra, no es exactamente Guyana. No es que no deba estar, pero no es la parte fundamental en lo que tiene que ver, los juristas llaman eso cognición del proceso, en lo que tiene que ver ya con la configuración misma del proceso. Yo tengo mucha fe en que la Corte Internacional, Internacional de Justicia responda en conformidad al derecho internacional, a los títulos, pruebas, argumentos de Venezuela. Tampoco somos ilusos, ni creemos en procesos imaginarios. Una cosa es tener fe en que se actúe con rectitud, pero también estamos alertas a que no actúen con rectitud, sino que en un momento dado se produzca una decisión trepolinaria, alocada, que podría crear un escenario que no deseamos en ese espacio geográfico. Por el contrario, estamos inscritos en lo que el presidente Maduro ha insistido tantas veces, que es la idea del diálogo, la idea de la paz, sin que eso signifique vulnerar nuestra soberanía territorial. Un ejemplo de eso es lo que acaba de ocurrir en el aniversario 77 de la Organización de las Naciones Unidas, en esta última reunión. Bueno, Guyana nos atacó, nos ofendió, dijo que éramos agresivos, violentos, imperialistas, entre otras cosas. Y el presidente Maduro más bien mandó un mensaje de paz a las Naciones Unidas, muy bien sustentado y más orientado a problemas mundiales, como por ejemplo todo este tema de naturaleza ambiental y de los recursos naturales. Es decir, el presidente se manifestó como un estadista, entendió el escenario de la reunión 77 de las Naciones Unidas, mientras que Guyana estaba en una actitud un poco infantil, guerrerista, cuando, insisto, quien ha hecho operaciones militares combinadas con los Estados Unidos ha sido Guyana, Venezuela no. Nuestros militares cumplen lo que es la función que le da
el artículo 328 de la Constitución y la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la vigilancia, el resguardo en esa zona. Y ahí tenemos nuestros militares, gracias a Dios, cumpliendo una labor muy patriótica y de defensa de nuestra soberanía. Ahora, quería aprovechar para hacer un comentario adicional, con tu permiso, un excursus, llaman eso. Yo creo que además del tema jurídico hay que hacer otras cosas, ¿no? Creo que no es suficiente la argumentación, el debate jurídico. Nosotros tenemos que posicionarnos. Nosotros tenemos que hacer un despliegue civil en la zona. Nosotros tenemos que cedular a los originarios. Nosotros tenemos que ayudarlos a sus emprendimientos. Nosotros tenemos que darles salud, educación, cultura, intercambiar. Nosotros somos muy universales. Bastaría ahorita que estamos cercanos a diciembre ver cómo es la mesa de Navidad. Es portuguesa, es holandesa, es criolla, es norte. Es decir, la mesa nuestra cada vez es más universal en el orden. Y en ese orden somos nosotros. Gente muy amplia, gente tolerante, gente pues que aquí no hay, al menos en términos graves, discriminaciones raciales. Las hubo en el pasado, sí. Discriminaciones raciales, discriminaciones religiosas. Todo eso ayuda, todo eso nos hace no solo una mejor convivencia, sino una mejor actuación de nuestro gobierno y de nuestro Estado en una controversia de esta naturaleza. Creo que hay que posicionarse, hay que avanzar en eso. Sé que hay una oficina para esto. Ahí está un hombre extraordinario, el coronel Torrealba, que no solamente es la palabra, el conocimiento que él tiene, sino también el testimonio. Él fundó una ciudad en esa zona y creo que ha sido una gran designación colocar a una persona de esas características, con convicción, con testimonio, con verdadero sentimiento patriótico, para poder llevar adelante el proceso de posicionamiento. Pero también lo hay que hacer en el orden jurídico en algunos aspectos. Hay quien sostiene que hay que declarar eso ya un Estado y decir, bueno, otro nombre pudiera ser, pero la mayoría dice el Estado de nuestra Guayana, y nombrar un gobernador y escoger unos diputados, etcétera. Esa es una tesis. La otra tesis es ampliar en las constituciones, serían la del Delta, la del Estado Bolívar y un pedacito de Sucre, en esas constituciones ampliar o colocar normas que protejan ese espacio geográfico que siempre fue nuestro. Hay otro punto a resaltar, doctora Ezquerra, que es significativo para el análisis completo de la situación en este momento, y es resaltar cuáles son los intereses que están atrás de la actuación de la República Cooperativa de Guyana. Fue público, notorio y comunicacional que quienes financiaban a los abogados que presentaron la demanda unilateral y seguían los procesos en contra de Venezuela estaban totalmente financiados por transnacionales de energía que están haciendo uso y respetando el Acuerdo de Ginebra de territorio que está dentro del, digamos que del acuerdo, de los predios del Acuerdo de Ginebra, el territorio nuestro Esequibo. Yo escuchaba, luego de las objeciones preliminares de la vicepresidenta, que además preside el Consejo, dirige el Consejo Presidencial, lo preside, de defensa del Esequibo, ella mencionó también esta situación, que es fraudulento el actuar de Guyana cuando quien financia es quien tiene intereses en los recursos que son de Venezuela. Hay un elemento allí también que debe ventilarse, que es, en cualquier caso, hay que solicitar en algún momento la indemnización a la República Cooperativa de Guyana si volvemos
se volvemos, no, si como debe ser, se declara inadmisible la demanda, que es lo lógico que debiera ocurrir, se continúa con el Acuerdo de Ginebra, pero tiene que haber alguna actuación de Venezuela en cuanto Claro. a reclamo sobre lo que se ha actuado en territorio, no solamente la República Cooperativa. Había un letrado de la Corte Internacional de Justicia que intervino luego de las dos exposiciones, tanto de Venezuela como Guyana, y que dijo claramente que de traer a Inglaterra, ahora Reino Unido, traer a Inglaterra e Irlanda del Norte a este proceso como parte indispensable, implicaría pedir la indemnización a esta potencia, a esta excolonia, por los daños causados a Venezuela, por el despojo causado. Claro. A los estados como a las empresas. Así es. Ahí la ExxonMobil fue precisamente, ya lo declaró sin ningún problema, dijo, nosotros estamos financiando a los abogados, y lo dijo el presidente De la República de la República Cooperativa de Guyana. Ahí ha sido más beligerante la ExxonMobil, pero en general las empresas que están ahí están en una situación de ilegalidad internacional, porque al final asuma un tercero la posición que quiere asumir Guyana o Venezuela, ese es un territorio en reclamación. No podría de ninguna manera, sin la aquiescencia de las dos partes, hacer esa explotación. Y además, el canciller de ellos hace, no sé, creo que 2 meses o menos de 2 meses, dijo que ellos estaban trabajando para llegar a 1 millón de barriles de petróleo. Y acto seguido abrieron un nuevo bloque ahí para la entrega internacional, universal, la comercialización económica de esa zona petrolera, muy petrolera, con distintas empresas. Frente a eso ya Venezuela tiene que actuar, tiene que tomar decisiones, algunas de orden jurídico, ciertamente. La que tú planteaste es una de las indemnizaciones, la otra son las medidas cautelares o la potestad cautelar, o finalmente ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque eso le está generando un enorme daño a la economía nacional. Hay que recordar también que detrás de esto hay un tema geoeconómico fuerte y un tema geopolítico. En el momento en que el conflicto de Ucrania no entra en lo que la teoría estratégica llama estabilidad en la crisis, sino que tiende a prolongarse fragmentariamente, la necesidad del petróleo, la necesidad de energía es mayor en Europa. Y en ese sentido, Venezuela tiene y juega un papel fundamental, pero también ese territorio. Ese es el petróleo más barato que existe en este momento en el mundo. Es decir, se está dilapidando el dinero de los venezolanos de un territorio que no solo es que es nuestro, es que está entrañablemente vinculado a nuestra historia, al padre libertador Simón Bolívar, cuando le pidió a Revenga y a otros llamar la atención de la monarquía porque ocurrió un estallido aurífero y eso trajo inmediatamente a los colonos ingleses, lo que llaman los mineros una bulla. O sea, se produjo una bulla y con esa bulla empezaron a entrar colonos ingleses sin ningún orden. Sí. Y es cuando el Libertador dice se tienen que someter, en aquel caso, a las leyes de la Gran Colombia. Sí. Nosotros, doctor, nos tenemos que despedir haciendo valer el artículo 10 constitucional. Recordemos que el territorio de Venezuela está compuesto por aquel territorio que no ha sufrido ningún tipo de modificación y que no ha sufrido modificación por ningún tratado visado de nulidad. El territorio de la Capitanía General de 1811. La defensa del Esequibo pasa también por la conciencia del proyecto histórico de Bolívar. Claro. Tenemos que tener plena conciencia de nuestra identidad como bolivarianos, de nuestra titularidad, además de todo este territorio que nos pertenece por haber luchado por nuestra independencia y que vamos a defender con el mismo fervor con que se defendió en su momento este territorio. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a ustedes por acompañarnos.